Bueno, buen día a todos, a todas. Gracias por la conexión. ¿Ya? Em, bueno, como siempre, recordarles que anoten su nombre en el chat por la asistencia. Los invito igualmente a participar durante la clase, porque hoy día es una clase con varias preguntas, así que sí o sí necesito que participen. ¿Ya? Muy bien, chicos y chicas. ¿Ya? Vamos a ir entonces, yo les actualicé el material, ya le agregué algunas preguntas en relación a lo que estábamos revisando en la clase anterior. En realidad, lo que vamos a hacer hoy día va a ser continuar con el análisis que estábamos haciendo, ¿ya? Pero vamos a ir recordando un poco. Bien, nosotros estábamos haciendo un análisis crítico de una editorial, ¿ya? Recordarles que la editorial es un género periodístico, ¿ya? Que uno encuentra por lo general en la prensa escrita, ¿ya? Pero ahora, claro, está de manera virtual también muchas veces, en la mayoría de los diarios actualmente ocupan formato virtual, ¿ya? ¿Y de qué trata una editorial? A grandes rasgos es un texto de opinión, un texto argumentativo, por ende siempre debe tener una tesis, ¿cierto? A la cual de alguna manera el diario va a defender, ¿ya? Y abordan generalmente temas de actualidad, algo que está pasando, si es algo que está sucediendo en el momento, en la semana, ¿ya? Y el diario lo que hace, porque más que un periodista en particular, en el caso de la editorial es la opinión más bien del medio o del diario, ¿ya? Nos da su opinión frente a un tema, ¿ya? Y de manera crítica, ¿ya? Ese es como eso es como lo central. Bien, ¿cuál es el objetivo que hemos revisado? ¿Ya? Nosotros nos hemos mantenido dentro del mismo objetivo en el último tiempo, y que es el OA3, ¿ya? Que tiene que ver con el análisis crítico de diversos textos discursivos, tanto literarios, orales, audiovisuales. ¿Ya? Yo le he recordado que por eso hemos revisado esta variedad de textos, y sobre todo también cómo influyen los contextos socioculturales. ¿Ya? En ese sentido, sabemos que el contexto siempre es muy importante, ya todo lo que está sucediendo en ese momento histórico, lo que le está pasando a la sociedad, lo que nos pasa a nosotros, o lo mismo que va viviendo el autor, ¿cierto?, de ese texto periodístico en particular en este caso, ¿ya? Al respecto, el enunciador también es muy importante, ya la postura que va a asumir frente al tema, lo mismo también cuando piense la audiencia a la que va a ir dirigida. De la misma manera, también las características son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué características tiene este tipo de discurso? Como les decía, sobre todo predomina un texto de opinión y una tesis, y por lo tanto va a tener diversos argumentos que va a ir desarrollando a lo largo del texto. En ese sentido, tenemos como estrategias clave que nos permiten identificar cuáles son los puntos centrales dentro de esta argumentación y de este texto. Por ello, ya ustedes van a tener que identificar cuáles son estas ideas centrales. Ya, eso es lo primero. En otro punto, las relaciones también que establecen estas distintas ideas. O sea, por ejemplo, cómo se relaciona el primer párrafo con el segundo, cómo aporta tal argumento a sostener la tesis, cuál es el respaldo, cuáles son los hechos objetivos y cuáles son más bien, cierto, los rasgos de opinión. Y por último, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver con la veracidad de la información. Una forma importante y estratégica de hacerlo es siempre corroborando la información en diversas fuentes. Sin embargo, eso pasa más bien para las noticias, para los textos informativos en general. Sin embargo, para los textos más bien de opinión, lo que se corrobora en cuanto a la veracidad de información es más bien son los datos objetivos dentro de la misma argumentación, ¿ya? Porque como son opiniones sobre todo, frente a un tema, opiniones críticas, ¿sí? No van a ser tan comparables entre un medio y otro. O sea, sí son comparables, pero no respecto a la veracidad de la información, al menos dentro de la opinión, sino más bien dentro de los hechos objetivos, ¿ya? Y chicos, cuando se conecten, por favor, el audio silenciado. Ya, respecto al objetivo de la clase, ya en particular, analizar críticamente esta editorial, sobre todo en temas de interés social y todo lo que tiene que ver con el análisis crítico de los medios de comunicación. ¿Ya? Y específicamente la editorial que estábamos revisando de los hábitos de consumo de la población. Ya el título era muy claro, ¿cierto? Consumo con límites.
¿cierto? O sea, nos plantea desde el título, ya nos plantea el tema central y cuál va a ser la postura que va a asumir frente al consumo. Es decir, una postura crítica, que quizás no es que esté en contra del consumo, sino más bien va a plantear esta tesis, ¿cierto? Que debemos ser moderados también y poner mucha atención, mucho ojo, ¿cierto? A nuestros hábitos de consumo, ¿ya? Bien, ustedes recordarán que empezaba así. El llamado Black Friday, o Día Especial de Grandes Descuentos Comerciales, ha arraigado con fuerza las pautas de consumo español en los últimos 5 años. Ahí ya nos está contextualizando. Nos contextualiza el tema, que es el consumo, específicamente la sociedad española. Sin embargo, vamos a ver después que este medio es de gran trascendencia a nivel internacional y por lo tanto, y el tema también es un tema que pasa, por ejemplo, actualmente en Chile y en distintas partes del mundo, que las tiendas, ¿verdad?, lanzan estos Cyber Day o estos Black Friday, ¿cierto?, para captar mayor cantidad de consumidores, ¿cierto?, y vender algunos productos que a lo mejor les quedaban todavía en stock, ¿ya? Esa es como la forma que tienen esta industria, esta empresa, de alguna manera para ir terminando con el stock que tienen en las tiendas que no han podido vender. Entonces, más bien una estrategia de marketing. Respecto a lo que sigue, dice, lo que en Estados Unidos se concibió como una solución más o menos imaginativa para dar salida a los stocks sin vender después del Día de Acción de Gracias, en España se entiende como un día especial de descuentos para captar la atención y el dinero de potenciales compradores. Aquí tenemos otro dato interesante porque nos dice que nace en Estados Unidos. Para bien o para mal, Estados Unidos representa, ¿cierto? Y es la cuna a la vez del capitalismo, de esta comercialización, de este sistema también de libre mercado que tenemos en la actualidad, ¿ya? Entonces, por lo mismo es que siempre se tomará como referente cuando hablamos de estos temas. Es, por decirlo así, el día del gran despilfarro. El Viernes Negro inicia la carrera del consumismo navideño que acaba el Día de Reyes y que se purga durante todo el mes de enero con la famosa cuesta financiera que sufren las familias. O sea, el declive financiero post-Navidad, post-Año Nuevo, eso pasa a nivel mundial. La práctica del Black Friday plantea tensiones económicas y energéticas que hasta hoy las autoridades municipales y estatales no han considerado con suficiente atención. Los pequeños comercios se encuentran, como en el caso de los horarios de apertura, en situación de inferioridad. Ahí también está analizando críticamente, ¿cierto?, cómo afecta a los pequeños comerciantes, puesto que no pueden competir con las grandes superficies en la carrera por ofrecer oportunidades. No es obligado, ni siquiera tiene por qué ser razonable, compartir una visión idealizada de las tiendas de barrio, pero lo cierto es que la implantación de un consumo masivo espasmódico, movido por grandes descuentos, produce cambios económicos, sociales y urbanísticos que convendría analizar. Si prestan atención allí, ahí está dando los tipos de argumentos que de alguna manera son claves para respaldar o fundamentar lo que va diciendo esta editorial, ¿cierto? Bien, sigamos. Después dice, el consumo compulsivo, expoliado por rebajas teóricamente fabulosas, plantea además problemas de defensa de los consumidores, impulsados a adquirir productos que a veces no tienen las debidas garantías o cuyos precios están trucados de inicio. O sea, muchas veces nos venden productos que supuestamente le bajaron el precio cuando realmente no es tan así, ¿ya? O esas supuestas caídas de precio, quizá el día anterior o la semana anterior le habían subido el precio y ahí después lo volvieron a bajar, entonces en realidad no es mucha la diferencia. Entonces tampoco hay mucha regulación al respecto. Y por añadidura, el consumo concentrado y masificado acumula un coste energético, o sea, además también trae problemas para el medio ambiente, al menos eso es lo que se argumenta acá. Por ejemplo, en el transporte, la producción acelerada de artículos que requieren un consumo elevado de energía. Y claro, claro, el transporte, el petróleo, la gasolina, en fin, todo, la benzina, ¿cierto? Todo eso en general va generando un mayor coste energético y de contaminación también. Incompatible con el proyecto a largo plazo de una sociedad guiada por los principios de eficiencia energética y bajas emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. Las organizaciones ecologistas han denunciado con insistencia esta contradicción. El fondo de su protesta es razonable y sería un error echar en saco roto sus advertencias. No se trata de mutilar el Black Friday o cualquier otra campaña de rebajas masivas, sino de regular de manera firme y precisa las rebajas interminables para limitar sus efectos indeseables.
O sea, claro, como les decía, no es que estén en contra de este consumo o específicamente de este día en particular, sino más bien están exigiendo, ¿cierto?, una regulación. Este párrafo final también es clave, ya porque vendría a sostener la tesis. La tesis de esta editorial estaría en el último párrafo, ya para que presten atención. Por lo tanto, los ayuntamientos en España son equivalentes a los municipios acá en Chile, ¿ya? Por lo tanto, los ayuntamientos de las grandes ciudades, el de Madrid el primero, tienen la responsabilidad de debatir a fondo las consecuencias urbanísticas, energéticas o sociológicas de la extensión de grandes campañas comerciales. El equilibrio de las ciudades y, por supuesto, el energético es delicado exponerlo a las consecuencias de una competencia intensiva, a la baja de los precios sin un marco regulatorio básico parece una temeridad. O sea, esta editorial ha sido bastante crítica al respecto, ¿ya? El primer cuadro, sí, ya lo habíamos comentado, la situación de enunciación. Habíamos dicho, como ya lo comentamos, lo voy a ver rápidamente, habíamos dicho que los enunciadores, ¿cierto? O más bien, en primer lugar, el título era Consumo con límite. Luego, ¿cierto? El tema central eran los hábitos de consumo de esta editorial del diario español El País, un diario de trascendencia mundial que es leído por distintas personas del mundo igualmente. En el día 29 de noviembre de 2019 se publicó este texto de opinión, esta editorial. Los emisores, en este caso, sería el comité editorial del diario, ya no en específico un periodista en particular, sino el comité completo por lo general, porque representa la opinión del medio. ¿Quiénes son los receptores reales del texto? Está dirigido, ¿cierto?, como veíamos, a los españoles, ¿ya? Sin embargo, por su carácter de periódico virtual, como les decía, realmente es leído por personas de todas partes. ¿Y quiénes son los receptores como ideales? Principalmente todo aquellos también que, o sea, sobre todo los ayuntamientos, en este caso en particular, que deben regular los precios o las situaciones, ¿verdad?, que se presentan en estos días de comercio, como el Black Friday o el Cyber Day, ¿ya? Se escribió con el propósito de hacer un llamado a las instituciones encargadas entonces de regular el comercio de las ciudades españolas para que intervengan en el problema que plantean los emisores. ¿Y qué podríamos decir acerca de esa es una pregunta más bien para ustedes. Dice, piensan que el enunciador tuvo, ¿qué piensan entonces en el fondo? Que tuvo como idea, ¿cierto?, el enunciador para redactar esta editorial. O sea, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál habrá sido el propósito, ¿cierto?, para redactar esta editorial? ¿Qué piensan ustedes? ¿El para qué se escribió? ¿Cuál habrá sido el propósito en general? Que ya lo comentaba un poco, pero en sus palabras, ¿cómo lo podrían explicar? ¿Qué me podrían decir en sus palabras? ¿Explicarlo ustedes? Habíamos dicho, ¿cierto? Principalmente que tenía que ver con em, invitar, ¿cierto? O exhortar, ¿cierto? De alguna manera generar en los ayuntamientos que hubiera mayor fiscalización, ¿ya? Eso era como lo principal, ¿ya? La última pregunta era, ¿piensan que el enunciador tuvo en mente estos receptores al elaborar la editorial? Probablemente sí, ¿cierto? Porque de alguna manera la editorial sabe, o el comité editorial sabe que su diario tiene un alcance masivo, por lo tanto, los temas que abordan deben ser también no solamente locales, sino también debe generarse una situación similar en distintas partes del mundo, ¿ya? Y probablemente las personas que ven o leen este medio también lo hacen porque ven en ella, ¿cierto?, una editorial mucho más crítica, mucho más contundente, ¿ya? Bien. Después, ¿qué conocemos del medio? Quizás ustedes que en general conocen de la prensa escrita, no tienen que necesariamente conocer de este medio en particular, pero yo creo que si han leído alguna vez algo del diario El País, ya por lo menos alguno, porque es un diario que siempre se recurre a él, ya para conocer la realidad española sobre todo y porque es un diario de bastante circulación a nivel mundial. El País es un diario español, fundado en 1976, se redacta fundamentalmente en español, obviamente, es el diario de mayor difusión en España y su sede está en Madrid, la capital cierto española. Tiene una versión global digitalizada, la que es la versión más consultada del mundo.
Eso es bien interesante igual, o sea, virtualmente es el diario que más se visita, más que el New York Times, por lo que acá se señala, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, como es un referente mundial, lo hace bastante interesante en cuanto a las repercusiones que puede traer, ¿cierto?, los temas que aborda. Pertenece al grupo Prisa, es considerado como un periódico democrático, surgido 5 meses después de la muerte de Francisco Franco. Dentro de la historia de España, la época de Francisco Franco es la época de la dictadura española, ¿ya? Eh, entonces, claro, eso de los primeros años del siglo, o la primera parte del siglo XX, ¿ya? Bien, ¿qué podríamos decir del contexto sociocultural? ¿Qué, en qué contexto se está enmarcando esta editorial que leímos hoy día? ¿Ya? ¿Y cómo el contexto influye en esta idea? ¿Ya? ¿Y cómo creen ustedes que nos influyen a nosotros estas ideas que se plantean acá? ¿Qué podrían decir? ¿Cuál es el contexto detrás, cierto, de esta editorial? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad que lleva a que se redacte esta editorial o se aborde este tema? A ver, ¿quién quisiera El, participar? ¿Sí? el consumismo, El consumismo, ¿ya? Claro, ya, y si vemos más allá, ¿cierto? Tenemos el consumismo, pero el consumismo refleja nuestra sociedad capitalista, ¿cierto? Una sociedad que privilegia el libre mercado, muchas veces no hay una regulación de la oferta y la demanda, no hay una regulación de los precios, ¿ya? Y sobre todo también el capitalismo, si lo vemos como sociedad, es una sociedad mucho más individualista, mucho más competitiva, ya donde las personas muchas veces trabajan más bien por la productividad, por tener más, lamentablemente, ¿ya? Entonces, es una sociedad que también, por ejemplo, nos bombardea constantemente con los medios de comunicación. Nosotros revisamos publicidad y propaganda, entonces recordarán que la publicidad, sobre todo, constantemente nos invita a consumir, entonces de alguna manera la sociedad, a través de los medios de comunicación y completamente, promueve, ¿cierto?, el consumo en la población. Entonces nos vemos muy influenciados por eso. ¿Ya? Siempre tienen que intentar ver más allá, ¿ya? Porque el consumo es como el síntoma, ¿ya? Pero lo que hay tras eso es todo este espectro, por así decirlo, de la sociedad capitalista, ¿ya? O del libre mercado. Respecto a este género discursivo, decíamos que era una editorial, ¿y qué podrían decir ustedes, em, qué características se ven reflejadas en esta editorial? ¿O hay algo que le haya llamado la atención en cómo estaba construida esta editorial, por ejemplo? ¿Qué podrían decir ustedes sobre las características de una editorial a partir de este ejemplo que revisamos? ¿Es parecida a una noticia, por ejemplo? ¿O en qué se diferencia de una noticia? ¿Cómo podrían diferenciar una editorial de una noticia? ¿Son iguales o son diferentes? en que está poniendo su opinión, Ya, sí, cierto. Es una opinión. ¿Y la noticia de qué tipo de texto era? como informativo, ¿no? Exacto, bien Antonia, súper bien. Sí, era informativo en el caso de la noticia, por lo tanto es bien distinto a un texto de opinión como es la editorial, ¿ya? Porque la noticia más bien te va a informar sobre aquello que está sucediendo, va a ser un tema que tiene que ser muy reciente, o sea, ojalá del momento del día. En el cambio, la editorial no necesariamente es un tema del día mismo, sino algo que está sucediendo la misma semana, el mismo mes, o algo que ha estado como en boga en el último tiempo en la sociedad. Y sobre todo tiene que ser muy crítico lo que plantee el medio. Esa es como sería una de las principales diferencias, ¿ya? Y por lo mismo, a la vez, como es un texto argumentativo, tiene que tener cierto, basarse en determinados argumentos. Respecto a lo mismo, ¿cuál es la postura del emisor respecto al tema que le preocupa, en este caso frente al consumo? Ya, pero quiero que me lo digan ustedes. ¿Y qué argumentos usa el enunciador para sostener la postura? ¿Cuáles son los argumentos que se usan acá? ¿Cuáles son los criterios que se usan acá? O sea, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos que se sostienen en esta editorial? ¿Se recuerdan o no? pone, pone en cuestión a la
se le fue el audio. A ver, Alejandro, ¿podría repetir lo mismo, por favor? Oh, Alejandro está muy... Al internet, Sí, que, ¿me sí. escuchas ahí? Que ponen, Ahora pues, sí. Ahí sí. Ahora sí. Alejandro, sí. Ahora sí. Algo alcancé a escuchar, pero no... No, creo que tiene problemas de internet el compañero. Ahí sí, que Alejandro. pone en cuestión al comercio cibernético. Ya, sí, cierto. Ese es como el tema central, ¿verdad? Cuestionar a las formas de comercio, cuestionar, claro, sobre todo estas campañas que hay, esta publicidad, ¿cierto? Muchas veces también engañosa que hay porque buscan simplemente ellos liberarse del stock muchas veces de lo que les queda y realmente lo que promocionan no siempre de la mejor calidad también. Entonces, ojo también ahí, sobre todo ahora que estamos en los Cyber Day. eh, Poner mucho ojo en lo que van a comprar o lo que compran sus familias también, porque a veces también puede haber cierto engaño detrás, ¿ya? Así que es importante eso también, ¿ya? Porque acá en Chile seguramente tampoco se regula tanto, ¿ya? Bien. ¿Y cuáles eran los argumentos, se acuerdan o no? ¿Qué argumentos se planteaban acá? ¿Cuáles eran los argumentos de esta editorial? Al menos que me digan uno, por ejemplo, a ver, Francesca o Valeria, ¿me podrían decir un argumento de por qué estaban en contra del consumo, esta editorial? ¿O alguien que quiera aportar a las compañeras? Ah, Matthew Late. Matthew, ¿dónde está? ¿O María Jesús? Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, Creo que ellos tratan de decir que el consumismo en exceso es malo ya que puede afectar el medio ambiente. exacto, ¿cierto? Ese es uno de los argumentos que da. Súper bien, súper bien. ¿Ya? Uno de los argumentos entonces que daba era que el consumismo podía afectar el medio ambiente, sobre todo por el tema de que necesitaba mucha energía para la producción, ¿ya? Por lo mismo necesitaba petróleo, necesitaba también para el transporte, necesitaba la gasolina, ¿cierto? La benzina, ¿ya? Entonces, por lo mismo, uno de los principales focos era, o argumento, ¿cierto? Era el tema energético, ¿ya? Además también estaba este argumento de que habían pocas garantías o no estaban las debidas garantías también si se fijan en este párrafo de acá que respaldara a la población. Eso era otro punto importante, ¿ya? Muy bien. Y también después resalta, dice en el párrafo final, que tiene consecuencia urbanística, es decir, en el desarrollo de las ciudades, a nivel energético, como bien decía Matthew, ¿cierto? Y a nivel sociológico. Todo lo que tiene que ver con el nivel sociológico tiene que ver con las consecuencias a nivel de la población. Por ejemplo, ustedes saben, si lo vemos desde Chile, que hay un sobreendeudamiento de la población chilena, ¿cierto? O sea, gran parte de la población está sobreendeudada. Entonces, por lo mismo, esta fecha, imagínense ahora que estamos en pandemia, ¿cierto? Las personas, si bien muchos retiraban el 10% y es su dinero, sin embargo, no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en esta situación. Y claro, y justamente que ahora sigan existiendo, ¿cierto? Los Black Friday o los Cyber Day, no es que sea malo, pero está estimulando, ¿cierto? Que más personas compren mucho más, consuman mucho más, y a lo mejor después esas mismas personas si es que empiezan a comprar mucho ahora, después puede que se vean afectadas los próximos meses, a lo mejor imagínense que alguien quedara sin trabajo en la familia o ciertas situaciones, entonces incentivar eso en estos momentos puede ser contraproducente, puede ser dañino para las personas, para la familia y la población, ¿cierto? Si lo vemos críticamente, o sea, consumir en exceso ahora, comprar cosas que no son imprescindibles, por mucho que igual si algunas personas todavía estén bien económicamente, pero uno nunca sabe lo que puede pasar más adelante dentro de, sobre todo ahora, no está claro, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado ahí también, ¿ya? Porque a largo plazo igual nos puede afectar, ¿ya? Eso es como lo principal respecto a los argumentos, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces. Y otra pregunta más dice,
¿qué criterios nos sirven para verificar, ¿cierto? O comprobar la veracidad de la información? ¿Ya? Nosotros podríamos decir que es veraz esta información que se nos presenta acá. Generalmente cuando son textos de opinión, como les decía, para confirmar si una información es veraz o no, tienen que ver cuáles son los hechos objetivos dentro de ese texto de opinión, ¿ya? Y dentro de los textos objetivos estaban los argumentos que mencionábamos recién, ¿cierto? El hecho de nombrar a los ayuntamientos de España, ya por ejemplo al de Madrid, también es un hecho objetivo. Por otro lado, el otro hecho objetivo es también el respaldo como institución que tiene el medio de comunicación, porque el diario El País es un medio que ya desde 1976 ha informado, ¿cierto?, a la ciudadanía, es un medio de renombre internacional, por lo tanto, ya el medio mismo está respaldado, ¿cierto? A su vez, es muy crítico este diario. No sé si alguien ha leído algo de otras noticias, otros titulares de este medio, pero claro, es mucho más crítico. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los diarios de circulación nacional, ya como el Mercurio, las últimas noticias, es cierto, la Cuarta, de Clínica, entre otros, claramente este es mucho más crítico, ya es mucho más crítico que los medios nacionales acá. Entonces, eso es bien interesante igual y quizá es una de las cosas o por las cuales se lee. Bien, preguntas para ir cerrando la clase. Dice, ¿de qué manera la editorial refleja lo que ustedes saben de este medio de comunicación? Es decir, cómo nosotros, a partir de lo que leímos, en este caso de la editorial, podemos darnos cuenta de cuál es la forma de pensamiento, cuál es la forma en la cual se comporta o en la cual claro, la cual reacciona, o la forma de escritura, o cómo, o a qué público va dirigido generalmente este diario. ¿Qué podríamos decir de este diario a partir de la editorial? ¿Qué podríamos deducir de él? ¿Qué podríamos concluir? ¿Es un medio que apoya más bien a las instituciones o apoya más bien a la ciudadanía, al pueblo? ¿Qué piensan ustedes? Apoya a la ciudadanía. Sí, cierto. Se cataloga, cierto, como un medio más democrático, ¿ya? Acá, de hecho, por lo mismo les comentaba que era muy crítico, ¿cierto? Hacía una crítica directa a las instituciones, que acá en Chile eso igual sería bastante, no, no es que no pase, hay medios que sí lo hacen, ¿ya? Pero acá en Chile no, como que los medios de comunicación tienen como mucho resquemor, por así decirlo, no, les cuesta atacar directamente a la institucionalidad. En cambio, este medio sí lo hace mucho más directo y prefiere siempre y privilegia que la ciudadanía esté bien, que las personas estén bien, o lo que es mejor para para las personas en general, antes que si la institución no está haciendo algo por el bien de la ciudadanía, que de hecho es parte de lo que debe hacerse en democracia. Y es un medio que por lo demás no es como estos medios, no es que critique la Cuarta, pero muchas veces medios como ese o canales de televisión muchas veces se centran en entretener, en la farándula, en otras cosas, y pierden el foco central de un medio de comunicación que debe ser informar, ¿cierto? Formar opinión también, que es que en el caso particular de los textos de opinión, busca formar opinión, sobre todo una editorial, y sobre todo también la educación, que deberían ser los tres focos clave de los medios de comunicación. Entretener también puede estar y no es malo, ya igual es importante que esté, sin embargo, no debe ser lo central, ya sino formar opinión e informar, ya. Y este medio efectivamente lo hace, y creo que si lo comparamos con los medios de circulación nacional, claramente es mucho más crítico, es mucho más veraz, es mucho más objetivo también, ya porque una buena opinión puede ser objetiva en cierta manera, a pesar que una opinión siempre va a ser subjetiva, sin embargo, si está bien respaldada, tiene cierto grado de objetividad también, ¿ya? Eso en general, ya si quisieran agregar algo más, me van diciendo igual, no hay problema. Y por último, ¿cómo creen o cómo podría ser abordado el mismo tema, o sea, este mismo tema del consumo, ¿cierto? Este consumo masivo en estos días, en otro medio de comunicación? Pensemos en los medios de circulación nacional como el Mercurio, La Última Noticia, The Clinic, La Cuarta, puede ser El Mostrador también, o los medios de acá de Copiapó, por ejemplo. ¿Cómo creen ustedes, o qué características, o qué diferencia? Nómbreme tres diferencias que creen que se encontrarían entre los medios, entre el diario El País y algún medio de acá de Chile, por ejemplo.
¿Qué diferencias creen que habría en la entrega de información? Hoy está viendo una réplica ahora. María Jesús, sí. No, ¿quién está? No, perdón, perdón, es Matthew, perdón, vi mal. Pero de todas maneras, María Jesús si quiere participar, no hay problema. Matthew, sí, comente. Yo creo que la diferencia entre la de España y la nacional es que España hace un llamado al ayuntamiento y las nacionales yo creo que dejarían la duda ahí en el aire, no creo que ataquen a nadie en específico. Ya, sí, ¿verdad? Así es. Yo también pienso lo mismo, porque acá en Chile cuesta que los diarios o los medios o la televisión como que ataque directamente a la institución, salvo quizás de Clini o otros medios, quizás el Mostrador, no sé, quizás sí, pero no lo hacen, por ejemplo, de Clini con mucha ironía, ¿ya? Pero tampoco a veces, bueno, es igual, es más directo, sí, por lo menos en cambio un medio como, como el Mercurio, lo más probable es que no, porque es mucho más conservador, ¿ya? Eso sería una diferencia. ¿Qué otra diferencia creen que habría? Súper bien esa diferencia, pero dos más. A ver, ¿qué otra diferencia creen que podría haber? Francisco, ¿iba a opinar? Ya activar su micrófono, ¿no? ¿Qué otra diferencia creen que podría haber en estos medios? A ver, les doy algunas como sugerencia. A ver, si pensamos en los medios de chilenos, ya tenemos que acá son bien marcados los medios como los que más se leen, ¿cierto? Como los que cité eran como los más comunes, ¿cierto? Y también son muy marcadas como las líneas editoriales, ¿verdad? Como la ideología que hay detrás de los medios. Si uno lee el Mercurio, por ejemplo, ¿qué podrían decirme del Mercurio? ¿Qué saben ustedes? ¿A qué público va dirigido el Mercurio? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué tema aborda, por ejemplo? Me imagino que alguna vez han leído algo del Mercurio, ¿no? Para personas más antiguas, por decirlo así, más Ya, tradicionales. ya. Sí, cierto. Es como un diario más conservador. No sé si es como o sea, para un público o personas mucho más antiguas, no sé, pero sí, o sea, es un medio, claro, conservador y uno suele asociar como lo conservador como con lo más antiguo. Quizás por ese lado sí, quizás puede ser por ese lado. Sin embargo, es un medio que va a cierto público que lamentablemente en Chile todavía seguimos una sociedad muy clasista, ¿ya? Inclusive ahora. Y claro, quizás también va para como dirigido a un público más conocedor de ciertos temas, es como más específico, ya es como no sé si para personas más cultas, porque igual eso es como caer en estereotipos, falsos estereotipos, ya, pero sí, sí al menos para personas que manejan ciertos temas. Por ejemplo, el Mercurio tiene muchas secciones bien interesantes, tiene secciones financieras, y lamentablemente en Chile no mucha parte de la población maneja información financiera, lamentablemente. Ya hay temas, por ejemplo, del ámbito de la cultura, de mucha crítica cultural, las noticias son mucho más desarrolladas a veces, el vocabulario que se ocupa también es un vocabulario a veces más preciso, más amplio, ya, entonces sí, y claro, y lamentablemente sí también sigue una postura bien conservadora y a veces hasta un poco elitista en la forma de abordar los temas, ¿ya? En cambio, si lo comparamos con el contraste muchas veces que puede ser la cuarta, ¿ya? Si bien la cuarta, los redactores son personas cultas, son personas educadas, ellos lo que hacen es jugar con el lenguaje, ¿ya? De alguna manera la cuarta no cae en lo inculto, al contrario, la cuarta sigue siendo muchas veces la forma de expresarse, aunque nos parezca un poco a veces como más, como que baja un poco como más popular, baja, sin bajar el nivel culto, pero pasa a la informalidad, ya porque incorpora palabras, ¿cierto? Como más bien propias de la informalidad. Si uno lee una noticia de la cuarta, siempre se va a dar cuenta em, que es más divertida, más dinámica, que busca ser como más interactiva, que el pueblo, la ciudadanía se siente identificado también con lo que se dice, ¿ya? Por ejemplo, ayer miraba lo que decía Canal 13 sobre estos mismos temas, sobre el Cyber Day, por ejemplo, y lo que hacía era incentivar el consumo. Eh, el titular era las tiendas que iban a estar ahora en el Cyber Day. O sea, claramente es todo lo contrario a plantear una crítica, es todo lo contrario, ¿cierto? Em,
claro, a lo que estaba haciendo el diario El País, ¿verdad? Acá al contrario era mucho más, como que alentaba y más bien te decía, te informaba sobre como las tiendas que van a estar para que tú fueras, buscaras, ¿cierto?, las páginas web y vieras cuáles son las que te convenían más, ¿ya? Entonces, claramente, como decíamos, acá más bien probablemente se motivaría, se incentivaría el consumo más que lo que hacía este otro medio que era desincentivar un poco esta situación. Además que España también después ha vivido esta recesión ahora económica también, o sea, nosotros también, entonces tenemos que tener mucho, mucho ojo ahí. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Algo que no esté claro? Hemos revisado todo el material ya de esta semana. Les voy a subir las evaluaciones, la segunda parte de las evaluaciones. Se la voy a subir probablemente hoy día o mañana. Ya acuérdense de la parte del libro, la segunda parte. Van a hacer preguntas más bien de alternativas, ya va a ser más fácil esta parte, ya porque hicieron el desarrollo. Y les voy a dar plazo hasta el próximo viernes por lo menos, así que van a tener más de una semana para responderla, ¿ya? Y van a poder revisar de nuevo el material. Eso, no sé si tienen alguna duda, algo que quisieran comentar antes de finalizar. ¿Se entendió? ¿Queda más claro qué es una editorial? ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, cómo diferenciarla de un texto informativo. Em, ¿Cuáles son los temas que puede abordar? ¿Queda claro eso o no? ¿Fue quedando más claro o no? ¿Sí o no? ¿O hay algo que no esté claro todavía? Ah, ya, dicen por ahí que sí, ya, muy bien. ¿Alguien más que quisiera opinar? ¿Algo que todavía no esté claro? Em, ¿Conocían las editoriales? ¿Ya? ¿Ya? Gracias, Francesca también. También dice que, y Mateo también dicen que sí, que va quedando claro. Ya, muy bien. Ya, eso es importante. Entonces se cumplió el propósito, se cumplió el objetivo, ya súper bien. Ya cualquier duda, cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir. Esta semana no es necesario que me envíen ningún trabajo, ya a no ser que me deban trabajo, las personas que me deben trabajos, por favor, es así, ponerse al día, ya. Pero los demás que van al día, súper bien. Simplemente cuando suba la evaluación, hacerla durante esta semana, que sería lo único, ¿ya? Eso por mi parte, cuídense mucho. De verdad que, bueno, ojalá haya menos réplicas. Bueno, estuvimos ahora en plena clase, pero ojalá que haya mucho menos y ante todo espero que estén muy bien, ¿ya? Así que cuídense, espero les haya servido la clase. Chao, chao, a todos, a todas. Chao, chao. Cuídense mucho. Profe, Chao, Chao, profe. cuídese Chao, chao. mucho. profe. Igual, cuídense harto. Hasta la otra semana. Chao, chao.